soy Mónica Metzler, yo soy exalumna de la Escuela Nacional número 58 La Pampa, que luego pasa a ser Escuela Primaria número 91 La Pampa. Mi historia en la escuela comienza, mi vínculo, digamos, con la escuela comienza en el año 71, cuando se crea el Jardín de Infantes La Hormiguita Viajera, y bueno, seguramente han llamado a inscripción, yo ya tenía 2 hermanos en la escuela, y mis hermanos iban a esa escuela porque en ese momento mi mamá y mi papá vivíamos a 2-3 cuadras de la escuela nacional, por eso íbamos ahí. En junio del año 71 se crea el jardín y ahí yo comienzo, tenía 4 años, ahí comienzo yo en la Escuela Nacional. Hice sala de 4 y mi maestra era la señorita Margarita Rimoldi, que tengo una foto, a ver si la tengo por acá, que acá tengo la foto. Esta era la señora Margarita. Con ella hace poquito hablé por teléfono, porque yo esta foto le había subido a Facebook como una cargada de que, bueno, cuando yo era chica también había jardín. y bueno, alguien le hizo llegar, una amiga le hizo llegar la foto, y nos contactamos, pidió mi número de celular, y un domingo a la noche me llamó, una videollamada, y para mí fue una sorpresa tan lindo, porque que me llame. Yo a ella le había vuelto desde que habíamos comenzado el jardín, cuando el jardín cumple los 40 años, en el 2011, ahí yo ya estaba de directora en la escuela, ella vino. Ahí nos encontramos, que por ahí tengo fotos, pero bueno, las fotos después ya digitalizadas, ya uno no las tiene en formato papel. Ahí nos encontramos, y bueno, esa llamada de ese domingo. Y bueno, en esta foto acá ya está Tina Villarreal y Gustavo Becker, que con ellos comencé el jardín, hice toda la primaria y el colegio secundario. Terminamos 5º año con ellos. Después la sala de 5, mi maestra fue la señorita Isabel Guberville. Ella fue muchos años docente de nivel inicial de ahí de la Escuela Nacional. Lo que yo no sabía, que me enteré un día hablando con ellas, es que cuando se abre el jardín, ellas eran maestras de escuela primaria, Margarita e Isabel, y estaban estudiando para maestra jardinera. O sea que ellas terminaban de dar clase y viajaban en colectivo a Concepción del Uruguay, era todo un sacrificio, para estudiar para maestra jardinera. Así que ese fue mi comienzo en la Escuela Nacional. Después, yo terminando ya jardín, mi mamá y mi papá compra una casa, porque en ese momento alquilaban una casa, que es la casa donde nos criamos y donde vive mi mamá, allá cerca del hogar de menores, barrio Tolcachier. Y bueno, yo después empezaba 1er grado y me quisieron anotar a la escuela 47, que la tenía más cerca, pero no quise. Era que yo tan chiquita y ya con la decisión me río. Entonces, bueno, empecé 1er grado en la Escuela Nacional. 1º, 2º y 3er grado, mi maestra fue Irma Chabeu, Irma Segovia de Chabeu, que ya falleció. Ella fue mi maestra de 1º, que tengo también la foto de 1er grado. Esta es la foto de 1er grado. Yo 1º, 2º y 3er grado hice turno tarde, iba a la tarde. Y en 4º grado, comenzando 4º grado, me empecé en el turno mañana, y
Y ahí mi maestra fue Griselda de Villarreal, la mamá de Tina Villarreal, que iba conmigo como alumna, y la mamá era nuestra maestra. En quinto grado tuve dos maestras, una que quería hacer memoria el otro día. El marido trabajaba en el Banco Nación y a mitad de año Marina Cabral, ahora me acordé. Trabajaba en el Banco Nación y a mitad de año lo trasladan al marido, y ahí viene una maestra de, creo que era de Manteros, Berta Ramos, me parece. Y después en sexto y séptimo grado ya teníamos dos maestras porque se trabajaba por áreas. Y en sexto fue Amanda Becker con Rosita Muñoz, y en séptimo grado Mari Turfini de Córdoba también con Rosita Muñoz. Rosita Muñoz la tuve en sexto y en séptimo grado. Son como los dos grados que más recuerdos tengo, y de las docentes también. Por ejemplo, con Amanda Becker hasta el día de hoy, ella como que después siguió mi carrera docente, siempre me iba preguntando. Después cuando rendimos para los cargos directivos, también ella me llamaba. Ese vínculo, qué sé yo, ese sentido de pertenencia que uno tenía, que tiene incluso con la escuela. Yo creo que eso lo inculcaban los maestros, ¿no? Lo mismo el cariño, el respeto. Y bueno, y de mi paso como alumna por la escuela tengo un montón, y los mejores, gracias a Dios. Tengo muy lindos recuerdos de las docentes, de los compañeros. Esa galería larga que cuando uno es chiquito la ve enorme, esa galería interminable, el patio grande, los dos ceibos en el fondo atrás del mástil, que todavía están. Esos son recuerdos. La directora, que en aquel momento era Amanda Perotti, y la vicedirectora era Isolina Jiménez, cuando yo era alumna. Y el portero era Don Tobani, que es una institución dentro de la Escuela Nacional. Los exalumnos todos los recordamos. No hay nadie, creo, que no te lo nombre a Don Tobani. Tal es así que el salón de usos múltiples de la escuela se llama Don Tobani. Era el único portero que tenía la escuela, un edificio tan grande. Por ahí uno piensa, y él vivía, creo que vivía en una casita que había así, en el mismo patio de la escuela vivía él. Pero el recuerdo patente de verlo llegar con la bolsa en bicicleta, con la bolsa llena de galletas que se compraba en la panadería de Don Jasovich. Y después el mate cocido, y él entraba al aula, cuando entraba al aula para preguntar seguramente cuántos chicos había, porque es el recuerdo que tengo, y nosotros nos parábamos al lado del banco cuando él entraba al aula. Él abría la puerta, y bueno, era ese respeto de entraba la directora o cualquier otro docente, y nosotros nos parábamos al lado eran los pupitres de madera, y uno se paraba al lado, y entraba Don Tobani también, me acuerdo de eso. Después él entraba con la jarra con el mate cocido y la galleta, y eso nos daban, creo, era en el segundo recreo, me parece, era eso. Y eso era pago por la cooperadora, ¿no? La escuela en ese momento no tenía comedor escolar. Y eso siempre tuvo una cooperadora muy, muy fuerte la escuela. Tengo el recuerdo de gente que siempre ha trabajado años. No quiero por ahí nombrar, pero una persona que trabajó, que cuando yo era chica y siguió trabajando muchos años, es Don Fruto, Poroto Fruto. Él trabajó muchos años en la cooperadora de la escuela.
tengo la imagen de verlo arreglando el alambre, que antes no tenía el cerco perimetral, eso fue un logro después, cortando el pasto, porque antes era los padres colaboraban para la escuela, y es una escuela que ha crecido mucho. Bueno, después, siguiendo con mi época como alumna, los juegos en el patio, jugábamos a la rayuela, saltábamos la cuerda que le decíamos nosotros. Después había un juego que nos íbamos al mástil y uno nos tiraba y era la estatua que le decíamos nosotros, que como caíamos nos teníamos que quedar. Juegos inocentes. Y los varones jugaban a la pelota o a la bolita, no había... y estaba el patio, los más chiquitos, me acuerdo que usábamos el patio de lajas, y ya los grados más grandes nos íbamos al costado donde ahora está el salón de usos múltiples. Bueno, ahí teníamos los más grandes, el recreo. Pero eso eran juegos sanos. Siempre ha habido por ahí los que se portaban mal, el castigo era ponerlo al lado de San Martín, que estaba a la entrada. Bueno, eso también ha cambiado, porque la escuela es una escuela que ahora se comparte con otras instituciones. Pero, por ejemplo, cuando yo era alumna, entrábamos y a la derecha estaba la dirección, y había una aulita antes de la dirección, que ese era el jardín, esa era la sala de jardín, que después, con el tiempo, el jardín se hacen unos cerramientos provisorios en el fondo de la galería, allá, y ahí estuvo muchos años funcionando el jardín, hasta que se inaugura el edificio nuevo de jardín, que se entra por la avenida Lem. Me acuerdo cuando nosotros éramos alumnos, hay veces que pienso y digo, si bien se sabe que los padres somos los responsables de la educación de los hijos, pero eso estaba como muy asumido, me parece, en aquellos tiempos, y no se hablaba de faltar a la escuela jamás. Nosotros vivíamos lejos, y creo que en marzo se compraba la capita para la lluvia y las botas de goma, porque a la escuela no se faltaba, y si llovía nos ponían las botas de goma, la capa, y marchábamos a la escuela. Y era calle de tierra, donde vivíamos nosotros era calle de tierra, y bastante alejado, porque son como 20 cuadras más o menos a la Escuela Nacional, incluso la calle Tibiletti, la de entrada a la escuela, en los primeros tiempos que yo iba, también era de tierra. Después se hizo de ripio, y bueno, ahora ya está pavimentada. La escuela ha tenido muchos cambios, está linda estructuralmente, pero las escuelas nacionales tienen esos edificios característicos que uno por ahí, los que hemos tenido la posibilidad de andar en distintos lugares del país, se encuentran esas escuelas. Son, no sé, de 1950, creería, más o menos. Pero son ese estilo de construcción muy buena, que se mantiene con los años. Y bueno, yo termino la escuela en el año 79. Y bueno, como ya te dije hoy, mi maestra en séptimo grado fue Rosita Muñoz y Mari Turfiní. Y Mari Turfiní después, con los años, ella se va a Concepción del Uruguay y era directora departamental de escuelas cuando yo ya estaba en la dirección de la escuela. O sea que ahí después como docente nos volvimos a encontrar. Volví a la escuela como maestra en el año 2003.
Yo me recibo de maestra en el 87 y nunca trabajé acá en Basso. Siempre trabajaba en Urquiza, en Las Moscas, en Líbanos muchos años. Y en el 2003 yo tenía a mi nene que ya había empezado la escuela y se me complicaba porque tenía que mi mamá y mi papá tenían que estar llevándolo, trayéndolo porque yo no estaba. Y bueno, había un concurso, fines del 2002, y había 2 cargos solamente acá, en Basso. Era la escuela de 91 y la escuela 9. Y bueno, fui al concurso con los ojos cerrados porque, bueno, que sea lo que sea, pero yo me quería venir a Basso. Y bueno, el cargo de la escuela 9 se cubre y quedaba el de la 91 y lo tomé yo ahí. Y ahí vengo como titular a la escuela. Fue el año que siempre me acuerdo del 2003 porque fue el año que hubo el paro largo, que empezamos en junio. Y empezamos en junio y bueno, yo no estuve muchos años como maestra de grado, 2 años y medio más o menos estuve, y surge el ascenso a la secretaría. Y bueno, y ahí tomé la secretaría. Como docente, yo directivo estuve a Luisa Ehrlich. Estaba Luisa Ehrlich y estaba Elisa Calero en la secretaría. Bueno, después Elisa también toma la vicedirección y después la dirección, Elisa, cuando Luisa se jubila. Y después con Elisa trabajé en la dirección, trabajamos como equipo directivo con Elisa. Con Elisa aprendí muchísimo, porque compartíamos muchas cosas. Creo que lo que más me marcó de ella era que la dirección sola no se consigue nada. Una persona sola en la dirección no se consigue nada. Siempre trabajábamos juntas. Íbamos a las reuniones de cooperadora, íbamos juntas. A los actos, que por ahí siempre todas las escuelas va un directivo, íbamos juntas. Ella siempre decía, por si uno se descompone, uno que quede con los chicos y ese pensamiento. Y es verdad porque después nos pasaba que se descomponía un chico, uno tiene que socorrerlo y bueno, el otro que quede acompañando a la bandera. Eso es muy cierto. Y bueno, después Elisa se jubila, pero la escuela tiene eso de construir vínculos, porque uno los construye y se hace de amigos, comparte tantas horas, tantas cosas en la escuela, que gracias a Dios con muchísimas de las chicas nosotros nos seguimos encontrando para los cumpleaños, qué sé yo, después la vida, se comparte la vida y lo bueno es que después uno se va de la escuela y eso sigue. Entonces, bueno, eso es bueno y es positivo. Después cuando se jubila Elisa, yo ahí quedo como directora, Viviana Echeverría y Cecilia Fuch, pasamos a ser las 3 del equipo directivo, digamos. Y tengo los mejores recuerdos de ese paso por la dirección, que fueron unos cuantos, porque yo primero estuve en la dirección como suplente y cuando fue el examen de oposición rendimos junto con Viviana, rendíamos las 2 y bueno, y después nos titularizamos las 2 también en los cargos que estábamos. Y yo siempre digo que por ahí eso lo pudimos hacer trabajando, porque bueno, teníamos un buen equipo de docentes también, porque eso implicaba que por ahí había días que nosotros no estábamos a la escuela, porque estábamos en la capacitación o rindiendo, y sin embargo nosotros sentíamos el acompañamiento y el apoyo de todos los docentes. Eso es fundamental, un buen equipo de docentes, y que se notaba también, por ejemplo, en las cosas que emprendía Cooperadora,
también estaba el apoyo el trabajo de todos los docentes también. Y como yo te decía hoy, la Escuela Nacional, o ahora 91, siempre tuvo una cooperadora muy fuerte, con gente muy comprometida. Y el último tiempo ya de que yo estuve en la cooperadora, que formábamos parte de la cooperadora, si bien yo nunca fui como integrante de cooperadora, pero sí trabajábamos y ayudábamos y colaborábamos, estábamos en las reuniones, servíamos en los distintos eventos, hacíamos de mozo, toda época linda, que uno, si bien era el trabajo, pero lo disfrutaba y la pasábamos bien y nos divertíamos, que eso es fundamental. Y de gente de la cooperadora no me quiero olvidar de ninguno, pero gente que por ahí ya no tenía los hijos en la escuela y tal vez tenía nietos o tal vez no tenía nadie y seguía estando en la cooperadora. Meggy Tulich, terminó el hijo, el último, el más chiquito, y ella sigue creo que en la cooperadora Meggy. Mabel Barreto también. Una que muchos años colaboró, que estuvo en la cooperadora, es Malvina Añares. Malvina, que está en la cooperadora del hospital también. Ella también, pero no sé, tiene que haber sido 20 años tal vez que estuvo en la cooperadora. Y ahora sigue como presidente de la cooperadora Sergio Parreño. Él también muchos años también hace que está en la escuela. Y bueno, y yo como cuando estaba después en la dirección, yo siempre decía, yo sé a la hora que entro a la escuela, pero nunca sabía a la hora que salía, porque entraba a las 7:30 de la mañana y había veces que eran las 3:30, las 4 y yo seguía en la escuela. Qué sé yo, uno por ahí dice, las instituciones, nosotros somos pasamos y las instituciones quedan y uno se va, y es verdad eso. Pero siempre digo que depende de la función, es fundamental el compromiso y el sentido de pertenencia que tenga y el tiempo que se le dedica a la escuela no es en vano. Después con los años los mismos docentes te lo dicen. Entonces eso, por ahí uno dice ¿para qué? Pero bueno, son instituciones muy grandes y es imposible hacerlo de eso de que yo llego a las 7:30 y a las 12 cierro la puerta y me voy, es imposible. En un cargo directivo, en una escuela tan grande, no se puede. Así que, pero bueno, de la escuela yo los mejores recuerdos de mi paso como alumna y después como docente y como personal directivo después. Y yo me voy de la escuela en el 2016 porque surge la posibilidad de un ascenso y bueno, y ahí me voy y después, bueno, rendí también y ya me titularicé en la supervisión y el cargo, creo que está vacante el cargo que dejé en la dirección. Son ahora que todas chicas jóvenes, entusiastas y bueno, siempre les deseo lo mejor. Cuando el personal que queda ahora de la escuela son muy poquitas las que estaban cuando yo estaba. Así que por ahí, el primer tiempo iba a la escuela de paseo, digamos, de visita, pero ya ahora después dejé porque, bueno, uno va y ya no encuentra las mismas chicas, ya no es lo mismo. Pero bueno, siempre, y se esperaban, los 100 años de la escuela, se esperaban, fueron muy esperados. Siempre lo decíamos cuando la escuela cumple 100 años. Me acuerdo que a Cecilia Fuch y a Sergio Parreño yo le decía, tenemos que festejar los 100 años de la escuela y cambiarle el techo a la escuela. Porque en una parte de la galería se llovía mucho y se debe llover todavía, porque tiene ese techo de la escuela viejo. Y bueno, eso quedó pendiente el techo y quedó pendiente los festejos de los 100 años. Pero bueno, en algún momento
se podrá hacer el acto como corresponde y los festejos como corresponde. Estaba pensando que el año que viene, el jardín cumple 50 años el año que viene, 2021, porque arrancó en el 71. Así que bueno, por ahí el año que viene se festejan los 50 del jardín y los 100 de la escuela, Dios quiera. Como te decía yo, hoy es una escuela que ha crecido mucho y es todo por gestiones que hacíamos y bueno, y por ahí también con la ayuda, siempre teníamos, muchos años lo tuvimos a Julio Aldaz, que él es exalumno de la escuela y estaba en Paraná ocupando siempre distintos cargos, que estuvo como diputado. Bueno, cuando él estuvo como diputado se consiguió muchísimo para la escuela y que eso está bueno, muchos lo podrán criticar, pero está, que vuelva a su institución, que él devuelva a su institución que lo tuvo como alumno, a mí me parece re valioso eso. Y bueno, se terminó el salón de usos múltiples, que se había empezado cuando la escuela cumple los 75 años, con un dinero que se recaudó. Yo ahí todavía no estaba en la escuela, pero bueno, por lo que he charlado y he leído, se arma toda la estructura del salón. Después queda unos años parada y después sí se consigue que cuando se retoma toda esa gestión, como presidente de la cooperadora estaba Javier Cooperbass, que este año nos dejó físicamente. Él trabajó mucho tiempo en la cooperadora también, Javier, y cuando se retoma lo del salón, estaba Javier de presidente de la cooperadora. Bueno, se inaugura el salón y cuando en el acto de inauguración del salón, nosotros ya siempre estábamos con Elisa en la dirección y ya siempre estábamos pensando qué íbamos a pedir. En ese acto de inauguración del salón, que yo me acuerdo que me tocó leer las palabras, yo estaba ahí de vicedirectora, pedimos el cerco perimetral y la vereda, pero el cerco perimetral más lo pedimos porque es una escuela que siempre ha sufrido muchos robos. El alambre ya se había caído, se entraba a la escuela por cualquier lado. Y bueno, nos prometen, me acuerdo que no me acuerdo quién era que había venido y nos promete que, creo que Uribarri, si mal no recuerdo, y Laurito, y nos prometen que sí, que se iba a hacer el cerco perimetral y bueno, el otro año se hizo el cerco perimetral y la vereda. En ese interín, antes de eso, se le pone el gas natural a la escuela. Después del cerco perimetral se pavimenta toda la vuelta de la escuela, que eso también ha sido todo gestión con el municipio, después con la cooperadora se hace un consorcio con los vecinos del barrio y toda la iluminación de las calles de la vuelta de la escuela, porque era una zona muy oscura. La cooperadora también, que siempre juntaba fondos y recaudaba fondos, distintos eventos o alquiler del salón o rifas, siempre haciendo los almuerzos, la cena, los servicios que hacíamos. Se ilumina toda la entrada, todo el patio de adelante de la escuela y el patio de atrás, porque era muy oscuro. Así que es una escuela que ha crecido mucho y todo a fuerza de gestiones, de charla con uno, de charla con otro. El jardín, el edificio propio del jardín también estuvo mucho tiempo parado. Y eso era todo, era llamadas, cartas, notas, fotos, reuniones. Y no teníamos respuesta, hasta que, bueno, se logra que se termine el salón, se inaugure, que eso no me acuerdo bien en qué año fue, tiene que haber sido como en el 2014, 2013 más o menos. Y
Bueno, ahí estaba de jardinera también, porque bueno, en la escuela pasamos muchos lindos momentos, pero también nos ha tocado momentos feos, muy tristes, como fue el de cuando perdieron una compañera de trabajo, como la maestra jardinera. Eh, Fue muy de golpe, un golpe muy duro fue porque eh, se fue un viernes al mediodía de la escuela y a la tardecita nos avisan que le había dado un ACV, estuvo unos días en coma y falleció. Eso fue muy muy fuerte, que nos marcó a más de uno. A mí personalmente, yo pasé mucho tiempo que no podía entrar a la sala de ella. Siempre me acuerdo, nos acordamos con las chicas. Y, y después también nos toca, como creo que a los 2 años, fue una alumna, Camila Galarza. Era alumna de 6º grado de la escuela. Y también fue son esos, es la vida misma, ¿no? Por eso digo que la escuela tiene eso de compartir. Uno comparte la vida porque comparte nacimientos, casamientos, noviazgos, separaciones, todo. Pero nos tocan también esos momentos feos. Y bueno, es tratar de sobrellevarlos y salir adelante. El mensaje es el seguir trabajando por la escuela, porque la escuela uno la siente parte de uno. Son tantos años como alumna y como personal. Yo en un momento, hace unos años, había escrito en el Facebook que mi vida está ligada a la escuela 91 y por ahí es un poco cierto, ¿no? Entonces es el que sigan trabajando y apostando siempre al crecimiento, porque es una escuela que tiene mucha matrícula también, y ha crecido en lo edilicio y ha crecido en matrícula. Este año tienen otro cargo de vicedirectora, que también es crecimiento de personal para la escuela. Y entonces es eso, el seguir trabajando, el trabajo en equipo, el trabajar con el otro. Piedras en el camino siempre vamos a tener, porque es así, pero la escuela no la hace una sola persona, es la sumatoria de un montón de esfuerzo y de compromisos y del siempre ir pensando para adelante, y el defender la matrícula, el que los chicos estén bien en la escuela. Eso siempre se luchó y creo que se sigue luchando. Y ahora las chicas que están ahora son muy jóvenes, muy entusiastas, y seguramente ha cambiado mucho desde que yo era alumna, cosas que uno vivía como alumna, después cuando vuelve como docente ve cuestiones muy distintas, muy diferentes, distintas infancias también. Pero bueno, todo eso hace que uno vaya siempre reinventándose. Nuestro trabajo es eso, es el reinventarse día a día, cotidianamente. Y este año más que nunca, porque nos está tocando. Yo sigo en actividad, si bien en otra función, no estoy más a la escuela, pero les ha tocado a los docentes, a todos, estar a través de una pantalla, desde la virtualidad, impensado allá cuando arrancamos en marzo, pero bueno, son cosas nuevas y uno tiene que reinventarse cotidianamente, diariamente, y mucha lectura, mucho estudio. Uno cuando lo que tiene nuestra profesión es eso, de que uno tiene que estar continuamente actualizándose para no quedarse en el tiempo. Así que el mensaje es el seguir trabajando, apostando siempre porque los chicos
la función nuestra es que los chicos estén en la escuela y estén bien. Y bueno, y felices 100 años, querida escuela, y algún día, ojalá Dios quiera, y podamos encontrarnos en los festejos de los 100 años, tan pensados y que no se pudieron concretar.